bienvenidos a todos. Hoy tenemos pues, el placer de tener con nosotros a Pep Lluís. Pep es socio gerente de Gestoria Lluís, que es una gestoría que hay con sede en Mataró, que es una ciudad a 15 minutos de Barcelona, es una de las gestorías más grandes de esta ciudad, de Mataró. Y luego tenemos a Anxo Barreiro, que también es socio de BV Asesores, que es una asesoría en A Coruña, en Galicia. Ambos son partners de Quipu desde hace ya bastante tiempo, llevamos bastante recorrido con ellos y hoy hablaremos de criptomonedas y fiscalidad. Es un tema que cada vez está más a la alza, cada vez más se escucha más y es algo más habitual. Y hoy considerábamos interesante pues, traer a dos asesores que están relativamente especializados en el tema y que bueno, que al final lo que nos interesa es hablar estrictamente más de la parte de fiscalidad, de tributación, algo que están acostumbrados a lidiar en su día a día y creíamos que pues, su experiencia en lo que se van encontrando en la parte de gestión pues, tenía valor. Pero bueno, antes de empezar, pues agradecer a Quipu que ha organizado el evento, así que bueno, a todas las empresas que no nos conozcan, si aún pues vais a manija haciendo facturas en Excel o punteando las cosas, pues os invitamos a utilizar Quipu para la gestión de facturación, de tesorería y del negocio. Y obviamente, pues si estáis hartos de mandar las cosas a final de trimestre a un asesor, pues os invitamos a trabajar con una asesoría de Quipu para que básicamente tengáis todo integrado, todo este flujo de trabajo. Y obviamente si nos escucha alguna asesoría, pues invitarle a conocer para conocer pues, una gestión más moderna como ya tanto Luis como Anxo pues, ya utilizan en su día a día. Así que nada, bienvenidos, gracias por venir, Pep, gracias Anxo. Si queréis, pues nada, os podéis presentar 30 segundos, un poco quiénes sois y vuestra experiencia y empezamos a hablar un poco del tema. Te doy la palabra a Pep, si quieres. Venga, gracias a ti, Roger, por la invitación. Encantado de estar con vosotros esta tarde. Y la presentación la has hecho tú. Somos una gestoría de la zona de la ciudad de Mataró. Abarcamos la zona del Maresma principalmente. Y nuestra gestoría está basada en tres grupos de negocio. La fiscalía, por un lado, contabilidad y fiscalidad para empresas pequeñas y medianas y para particulares. El ámbito laboral para la mayoría de empresas y el ámbito de los seguros, ¿vale? Dejando de lado estos dos últimos temas, en la fiscalidad, donde nos centramos hoy, estamos habituados para particulares fundamentalmente la declaración de renta y para los en empresas, impuestos sociedades, declaraciones de IVA o cualquier obligación periódica, trimestral o anual que corresponda a las empresas, ya te digo, pequeñas, medianas y alguna que otra más grande. Y Anxo, si te quieres presentar. Sí, buenas tardes a todos. Nada, yo llevo pues, 12 años ejerciendo esta actividad de asesoría fiscal. La empresa ahora mismo tiene 32 años, si no me equivoco. Y bueno, lo que estamos intentando es convertir, y creo que lo estamos consiguiendo, convertir una asesoría tradicional que va con un recorrido de funcionar pues, de la forma que se ha funcionado siempre, a integrar tecnología y hacerlo cada vez mejor, no solo por el ahorro en procesos y en tiempos, sino también la comunicación con el cliente y el ser más proactivos en todo ese tipo de trabajos. Y ahí es bueno, pues donde integramos Quipu, donde integramos toda esta serie de plataformas que nos facilitan la vida tanto a nosotros como al cliente. Para conocer más la vida de ambos podéis ir a nuestro canal de YouTube y profundizar un poco más en nuestras historias. Así que bueno, vamos un poco al tema. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una criptomoneda? No sé si me gustaría hacer una pequeña introducción a todos los que no saben nada de nada y os preguntaría qué es exactamente una criptomoneda y de entrada poner un ejemplo un poco para que entendamos de cómo se puede utilizar y cómo funciona un poco este producto, vamos a decirlo, vamos a llamarlo así de momento. A mí me gustaría decir, antes que nada, varias cosas. Que la criptomoneda depende de a quién le pregunte, ¿no? Porque si nos vamos al origen de la criptomoneda Bitcoin,
el documento original te dice que es un sistema de dinero en efectivo electrónico peer-to-peer entre iguales, ¿vale? Y a partir de ahí podemos buscar definiciones en otros sitios, ¿no? Porque si nos vamos, por ejemplo, al Banco de España, en algún documento te habla de que es una alternativa al dinero, pero si te vamos a una sentencia del Tribunal Supremo en 2019 te dice que no es dinero, que en ningún caso es dinero, y luego te vas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y tampoco entiende que es dinero porque es un documento que no está ni garantizado por el Banco Central ni por ninguna autoridad, no está asociado a ninguna moneda, por tanto no puede ser utilizada como medio de pago. Si te vas al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, en alguna sentencia del 2015 te habla de que es dinero. Y si te vas a Hacienda, te habla que en algunos momentos es divisa en función de lo que le interesa, en otros casos dice que es un medio de pago. Te quería decir que hay diversas definiciones y en las cuales no siempre coinciden cuál es esa definición y cuál es el objetivo de esa moneda virtual, ¿no? Yo creo que estaríamos de acuerdo en todos que es una moneda virtual que nos puede servir de método de pago, pero a partir de ahí, si entramos a discutir un poquito más, yo creo que hay diferentes discusiones en función del ámbito o del interés que tenga cada uno en explicar lo que es esa moneda virtual. Sí, yo creo que, no sé hasta qué punto, ¿no? Para el gran público, ¿no? Hasta qué punto, y luego vamos a matizarlo, ¿no? Yo creo que es interesante este punto de partida, ¿no? Y yo creo que ya entraremos, ¿no? Pero una divisa, como podría ser el dólar, ¿no? Es una moneda que tiene un valor per se, ¿no? Y que tiene un valor que cambia cada día en el mercado, pero que se puede utilizar, es líquida, ¿no? Muy, muy líquida, ¿no? En este caso, es una moneda que es tan líquida como el dinero, ¿o hay un pero por aquí? ¿Cómo se podría utilizar? Si me permites ir un paso atrás y ahora entramos ahí. Yo creo que uno de los problemas es que la denominación de criptomonedas puede llevar a equívocos y habría que diferenciar entre criptomonedas y criptoactivos, ¿no? Entonces, las criptomonedas es cierto que bajo esa definición son monedas digitales descentralizadas, esa es su característica principal, luego entraríamos en ver cuáles y por qué, porque todas tienen características distintas. Y sí es cierto que como le llamamos criptomonedas a todo y cualquiera puede crear su propio criptoactivo para que haga lo que le dé la gana, requiere un poco de conocimientos técnicos, pero bueno, cualquiera con unos mínimos conocimientos técnicos puede hacerlo. No todo es una moneda, aunque todo tenga un uso y se puede utilizar en un intercambio. Pero entonces creo que ahí es una de las diferencias principales y el por qué, pues a lo mejor el Bitcoin puede ser una criptomoneda o Bitcoin Cash puede ser una criptomoneda, pero a lo mejor si nos vamos a Ethereum o si nos vamos a cualquier otro criptoactivo, pues a lo mejor no tiene tanto sentido dentro de un intercambio comercial y lo que consideramos divisas, ¿no? ¿Podéis poner un ejemplo para entendernos? Un ejemplo de criptoactivo y un ejemplo de criptomoneda, ahora que hablabais de... Como poner un ejemplo de criptoactivo, habría que irse a la definición de una y buscar todos los pormenores. Yo creo que es mucho más ilustrativo un ejemplo ficticio. Si yo ahora mismo digo, vamos a empezar la campaña de declaraciones de renta, y yo digo, bueno, tengo capacidad para hacer 100 declaraciones de renta, por lo tanto, voy a crear una criptomoneda, voy a crear un criptoactivo, voy a crear un token, diciendo que esto es lo que tienes que tener para que yo te haga la declaración de la renta. Y creo 100. Y las pongo a la venta por X valor, por lo que yo considere que debo cobrar por una declaración de renta. Y si hay más gente que quiere hacer la declaración de renta que los que yo he emitido, se moverán en el mercado porque alguien estará dispuesto a pagar más por ello. Eso es un criptoactivo porque yo estoy emitiendo tokens de declaraciones de renta diciendo que solo se la voy a hacer a la persona que lo tenga, pero no es una criptomoneda, porque no puedes ir a la tienda de la esquina a pagar algo con ello, ¿vale? Entonces ahí es donde diferencio. Incluso podría ir más allá y decir, bueno, voy a crear un criptoactivo que automáticamente, a través de un smart contract, si mi empresa tiene beneficios, tú te lleves un porcentaje de esos beneficios, ¿vale? Eso no es una criptomoneda, pero es un activo. Entonces, creo que ahí es donde hay la distinción principal y el por qué es tan difícil definirlos. En Estados Unidos ya tienen esto mucho más avanzado y le llaman utility tokens, ¿vale? Entonces, puedes diferenciar
cuáles son los que se mueven en el mercado sustituyendo o haciendo la función de divisas y los que no tienen ese tipo de características. Y luego, si te vas a Bitcoin, pues claro, tú puedes entrar en X, no te sabría decir, ¿no? Pero, por ejemplo, Expedia. Creo que Expedia puedes pagar viajes con Bitcoin. Bueno, pues tú entras en Expedia, reservas un viaje y pagas con Bitcoin. No hace falta que pagues con euros. Luego, lo que ellos hagan por detrás y si lo meten en su balance de empresa en forma de Bitcoin o si su pasarela de pagos lo transforma en euros al hacer la transacción, eso ya es cosa suya. Pero tú no tienes que tener euros para realizar esa transacción. Sí, aquí ahora luego entraremos un poco en esta parte. ¿Hasta qué punto, no? Antes comentaba Pep toda la legislación que no es clara, hasta qué punto esto que acaba de explicar Anxo, pues un poco tiene relación, ¿no? De no saber definir exactamente qué es qué de la variedad de productos y no entender muchas veces qué está pasando, ¿no? Y cómo nos afecta, ¿no? A nivel legislativo el hecho de que no haya claridad, ¿no? Y que cada país diga cosas distintas y la Unión Europea, que es una especie de suprapaís, pues también, ¿no? Sí. Sí, yo pienso que si nos centramos en lo que es criptomoneda en sí, desde un punto de vista de utilidad, prácticamente todos le vamos a dar la definición de moneda, ¿no? Porque nos va a servir como medio de pago y nos va a servir como un activo de inversión, que en función del valor suba o baja su cotización, que es no diaria, es permanente y constante en el mercado, vamos a tener una inversión que nos va a generar una rentabilidad o no. Pero en cualquier caso, lo que es en sí la criptomoneda en sí, para los que somos usuarios, los que podemos entender que somos usuarios, ya sea particulares o incluso empresas, como decía Anxo, que la pueden utilizar como medio de cobro, yo creo que cumple con todos los requisitos de moneda en sí. ¿Vale? Otra cosa es que entidades gubernamentales, el gobierno o los tribunales lo puedan disfrazar o lo puedan definir como otra cosa que no sea una moneda o una divisa. Pero yo creo que desde el punto de vista de utilidad para nosotros es una moneda más que tiene inconvenientes, evidentemente, y fundamentalmente yo creo que un inconveniente que hoy tiene es que no tenemos la seguridad de su valor real, más que nada porque es una cotización permanente a la alza o a la baja en cualquier momento, ¿no? Y por tanto no tiene un valor de un bien. Si tú vendes un bien o cobras un bien en criptomonedas o en bitcoins concretamente, en realidad no sabes lo que estás comprando o lo que estás pagando o lo que estás cobrando por la venta de tu bien que puedas fabricar o un viaje que puedas pagar. En realidad, como la cotización es tan permanente y tan al alza o a la baja y que puede variar en 24 horas en un X porcentaje, no tienes la seguridad de cómo lo traduces a euros. Otra cosa es que a ti te interese cobrar en esta forma en esta moneda, en este Bitcoin, porque pienses que a la larga va a ir creciendo su valor. Pero hoy en día esa fluctuación no puede garantizarse o no la puedes utilizar o puede parecer un inconveniente para las empresas cobrar en esta divisa, ¿no? Bueno, aquí además hay una especie de doble valoración, porque hay el valor de la criptomoneda per se y luego el valor del dólar. ¿Todas tienen un equivalente a dólar o hay otras criptomonedas que tienen otra divisa como referencia? Hay un tema, es un poco complejo si partimos de la base si no supiésemos nada, pero lo primero es diferenciar entre divisas o fiat y criptomonedas. Entonces, para hacer un canje de fiat a criptomonedas ya necesitas un exchange, un broker especializado en ello. ¿Vale? Tú no puedes ir a cualquier operador y decir quiero comprar criptomonedas. Tienes que buscar a alguien que tenga esas dos operativas, que te admita dinero fiat y que te admita criptomonedas. Una vez estás en el... Voy a utilizar palabras que no son correctas, pero por hacerlo más sencillo, ¿no? Una vez que estás en el criptomundo, es más sencillo que eso, porque no utilizas el par contra una divisa en concreto, no utilizas el par contra el dólar, sino que la mayoría de criptomonedas tienen un par contra Bitcoin, por ser la criptomoneda con mayor capitalización, entonces tienen el par contra Bitcoin. Si estás en un exchange que tiene fiat, también puede tener par contra dólar, pero lo normal es que tengan par contra lo que se llaman criptomonedas estables o stablecoins, que son monedas que están ligadas a la cotización de una divisa, habitualmente del dólar. Entonces, si tienes un par que es Bitcoin contra USDT, el USDT es una criptomoneda que está permanentemente ligada al valor del dólar. Solo te puede fluctuar porque tengas un momento de
de desviación un 1%. Entonces, tú si quieres cobrar en criptomonedas y no quieres estar expuesto a la volatilidad de Bitcoin, como decía Pep, lo que haces es cobrar o bien en USDT o bien en similares, ¿vale? Hay 3 o 4 criptomonedas estables, o bien cobrar en Bitcoin y convertirlo en el mismo momento a una criptomoneda estable. Tú sigues estando con criptomonedas, sigues operando con criptomonedas y no estás expuesto a esa volatilidad. Entendido. Luego hay una gran diferencia, hablabais del valor, hemos hablado de momento del valor antes de entrar en otros temas, que es que hay una diferencia, porque normalmente el valor de una acción o del dinero, ¿no? Es la capacidad que tiene, por ejemplo, ¿no? Si es una empresa, básicamente uno paga porque tiene una referencia que es la capacidad de esa empresa para generar futuros beneficios, ¿no? Podríamos decir, y esto es un poco lo que soporta, ¿no? El valor de esa acción. Si hablamos del dinero, en este caso el Estado, o en el caso del euro que sería el supraestado, ¿no? De la Unión Europea, pues es un poco la capacidad de los estados de repagar esa, ¿no? O la capacidad económica que puedan tener, la capacidad de endeudamiento que tenga un estado, este tipo de cosas. En el caso de la criptomoneda esto no pasa, porque no hay nada que soporte esto más allá de lo que ha pagado, lo que quiere pagar el último tío en una transacción, ¿no? Que esto es un poco lo que fija el precio. Ahí es el riesgo, ¿no? Asociado, antes habéis hablado del riesgo, ¿no? Porque no hay nada que lo fije, ¿no? El valor más allá de lo que paga el último, ¿no? Si le das la vuelta a lo que acabas de decir, tampoco hay nada que fije el valor de una divisa. Lo que fija el valor de una divisa es lo que se valora en el intercambio internacional de bienes y servicios, ese par. Entonces, ¿cuál es el valor del dólar? ¿Por qué el dólar está cayendo? Pues porque se está imprimiendo moneda en Estados Unidos y eso hace que baje frente a otros pares, frente al euro, por ejemplo. ¿Por qué está subiendo Bitcoin? ¿O por qué subía hasta ayer? ¿No? Hoy lo contamos. ¿Por qué estaba subiendo? Bueno, pues posiblemente, bueno, la única razón por la que sube ahora mismo Bitcoin es por la adopción, porque lógicamente todavía no está en uso generalizado en una corriente de bienes y servicios. Pero si la adopción se incrementa, si la presión de compra es mayor que la presión de venta, tiende a subir. Por lo tanto, si tiene un supply limitado, si tiene una cantidad en circulación y eso no se incrementa porque está en un código informático que está prefijado, entonces si el resto de monedas incrementan su supply, su cantidad en circulación, debería tender a valer más. Entonces, esa es la fijación del precio, el que tendría cualquier otra divisa, que es la que viene determinada por su adopción y por su intercambio de bienes y servicios. ¿Y cómo se consiguen bitcoins, ¿no? O cualquier criptomoneda? Yo ahora quiero, pues no tengo nada, no tengo bitcoins, no tengo Ethereum, no tengo nada, pero ahora quiero comprar uno. O quiero comprar o quiero conseguir en el sentido amplio, ¿no? ¿Qué podría hacer? Bueno, la inversión en Bitcoin, te lo explico un poco también con palabras sencillas. Existen en el mercado de Internet páginas web donde tú puedes registrarte dándote de alta en esa aplicación, en el exchange que se llama, donde existe un mercado de compraventa de criptomonedas, ¿vale? Es la forma más sencilla y la que yo creo que por la experiencia que tenemos es el primer paso para entrar en el mundo de los bitcoins y de las criptomonedas, ¿no? Tú te das de alta en un exchange y a partir de ahí, con tu moneda o divisa real, con euros, tú puedes transformar esos euros, lo que Ancho le ha llamado las monedas fiat, que son monedas reales, ¿vale? Desde nuestro punto de vista, y las transformas a criptomonedas mediante un canje, una compra, a un valor que cotiza permanentemente en ese mercado. O sea, tú puedes poner en la pantalla del exchange la cotización al momento, al minuto o al segundo de lo que vale cada Bitcoin y tú puedes comprarlo a cambio de los euros que tú puedas establecer. Puedes comprar desde un Bitcoin que hoy cotizaba sobre los 47 o 48.000 euros cada Bitcoin
pero es que el sábado cotizaban a 50.000 y quizá mañana valgan 52.000 o valgan 45.000, ¿vale? Depende del mercado. Pero la primera entrada es a través de una plataforma de Internet relativamente sencilla. Yo creo que superado ese miedo a registrarte, darte de alta e introducir tu cuenta bancaria o tu tarjeta de crédito, yo creo que una vez superado ese miedo no tiene ningún secreto hacer operaciones de este tipo. Aquí un único consejo es la cantidad de comisiones, vamos a llamarlo así, que se quedan por el camino según qué tipos de plataformas, ¿no? En el momento de entrar, en el momento de salir, en el momento de cambiar de moneda virtual dentro de moneda virtual. Luego hablaremos de la tributación y qué implica el cambio de moneda o el salirse directamente de la moneda virtual a la moneda real. Luego habría la parte más técnica de conseguirlo, ¿no? Que es la famosa minería, ¿no? Y para empezar un poco a hablar en materia, para mí yo creo que es interesante diferenciar entre lo que sería un particular que tiene una criptomoneda, ¿no? Como activo, y la otra es empresas que su actividad esté ligada a las criptomonedas, ¿no? Como podrían ser pues las minerías o los individuos, los mining pools, los mining farms, ¿no? Que existen. No sé si nos podéis explicar un poco cómo funcionan, ¿no? Estos famosos mineros, ¿no? Que es la otra forma de conseguir criptomonedas y cómo funcionaría esta empresa, ¿no? Para que lo entendiéramos. ¿Es un banco? ¿Es como si fuera un banco, ¿no? ¿O cómo funciona todo esto? No sé si lo podéis explicar un poquito. Sí, la minería, para los que vamos cortos de conocimientos técnicos, posiblemente sea, en términos iniciales, lo más complejo de entender. La minería consiste en poner a disposición de la red la potencia de tu ordenador para que se realicen operaciones, porque todo esto está basado en una tecnología por la cual la información de las transacciones está disponible en todos los ordenadores de la red al mismo tiempo. Para que esas transacciones sean grabadas en todos esos ordenadores, hace falta potencia. Entonces, tú cedes la potencia de tu equipo a cambio de obtener una recompensa. Eso es lo que se conoce como minería. ¿Qué pasa? Que para eso necesitas un ordenador potente, necesitas la potencia eléctrica a disposición de la red y te genera unos consumos. A cambio, si tu ordenador consigue resolver una ecuación matemática que es la que determina la potencia en uso, se te recompensa. Eso es lo que se conoce como minería. Entonces, esa es la primera forma de obtener criptomonedas, a través de la minería. Sí, por entrar un poquito ya en tema de tributación, porque esto difiere mucho de todo lo demás, si realizas operaciones de minería, tienes que comunicárselo previamente a la agencia tributaria y tributar en la escala general, ¿vale? Todo el resto de operaciones, posiblemente que vayamos a ver, tributan en la escala del ahorro o en impuesto de sociedades. Esta operación en concreto tributa como rendimientos de actividades económicas en la escala general, donde te descuentas los gastos de electricidad, los gastos de la tarjeta gráfica que hayas comprado, etcétera, etcétera, y te tienes que imputar como beneficio lo que te van pagando por esas actividades de minería. Que te pagan en criptomoneda. Que te pagan en criptomoneda, efectivamente. Pero al final tu balance lo tienes que convertir en euros, ¿no? Para que no entiendas. O sea... Claro, para tu declaración de renta lo que tienes que hacer es convertir... Bueno, de renta no, digo como empresa, ¿no? Es más bien impuesto de sociedades en este caso. Claro, sí, yo por estaba ejemplo, entrando ¿no? en IRPF porque era por diferenciar, pero me da igual que hagas minería a título personal o a título de empresa, porque en No cualquier cambia. caso... ¿Cómo? No cambia. Seas una empresa, una SL, por decir algo, o un autónomo, ¿no? Porque tu actividad económica es esta, no cambia en nada, ¿no? Efectivamente, lo tienes que imputar en impuestos distintos, lógicamente, pero lo tienes que convertir a euros en el momento en que lo cobras. Entonces, claro, esa posiblemente sea la parte más compleja. Bueno, ahora mismo me ha entrado X por minería, tengo que buscar cuál es el canje del momento e imputarlo en mi declaración a ese valor. ¿Vale? Esa es la parte más compleja, Manuel. Pero para que pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que yo, es igual si solo tengo una actividad, que es que soy minero, ¿vale? Entiendo que lo que sería en ingresos, no hay IVA, ¿no? Esto está exento de IVA. Pero a nivel imagínate que tengo que hacer el impuesto de sociedades, ¿no? O el 130 si fuera autónomo o lo que sea.
mientras no lo convierte a euros, ¿no? A una moneda no criptomoneda, ¿no? ¿No computa como ingreso o sí computa como ingreso? Sí computa como ingreso porque tú estás realizando una actividad por la que estás obteniendo ingresos. ¿Vale? Tú tienes dos operaciones en realidad ahí. Una operación cuando recibes la criptomoneda por minería, vamos a poner números porque si no es imposible. Sí. Vamos a suponer que recibes lo equivalente a 100 euros hoy por minar. ¿Vale? Tú tienes tu ordenador a disposición de la red y de repente recibes 100 euros. ¿Vale? Esos 100 euros son ingresos y tienes que imputarlo bien en tu impuesto de sociedades o bien en tu modelo 130. Si en el futuro vendes esa criptomoneda que te habían abonado que valía 100 euros y vale 200 cuando tú la vendes, en ese momento habrás generado una segunda operación, que es una ganancia patrimonial en renta o un beneficio de cartera de negociación en el impuesto de sociedades, por el que tendrás que tributar por la diferencia. Lo había adquirido por 100, lo he vendido por 200. Tienes dos operaciones distintas. Y la revaluación o devaluación, porque claro, yo hago 130 cada mes, pero el valor ya no, como ya he tributado una vez, ya es irrelevante. Ya es irrelevante hasta que lo transmitas, hasta que lo vendas, ¿vale? En ese momento es como si hubieses obtenido algo en euros, hubieses comprado criptomoneda, por entenderlo más fácil. Hubieses obtenido euros por tus operaciones, hubieses comprado una criptomoneda y luego la hubieses vendido. Entonces, fijamos siempre el valor en euros del momento que me han recompensado por estos 100 euros, ¿no? Por decir algo. O sea, el equivalente de 100 euros, ¿no? Que sí, por lo tanto, las futuras fluctuaciones de ese pago, ¿no? Que por minero, ¿no? No cambia hasta que no haya una transacción. Efectivamente. Y entendido. ¿Y qué tipo de empresas podríamos encontrar? Porque al final la diferencia entre ser un minero o una fábrica, ¿no? Una granja, y no hay diferencias al uso, ¿no? A nivel de actividad económica. No hay diferencias más allá de la impositiva. Claro, un impuesto de sociedades te vas al 25, mientras que si lo haces a título personal te vas en la escala general hasta 40, hasta 50 que tenéis por ahí. Y está regulada la actividad. Yo me voy a Hacienda y voy a hacer minería. ¿El tío de Hacienda te va a mirar mal o...? Bueno, a lo mejor le toca a alguien que no sabe lo que es, pero sí, hay una consulta vinculante que te determina cuál es el epígrafe ideal en el que te tienes que dar de alta. ¿Y es él? Ya por curiosidad. De memoria no me lo sé, la verdad. Otros servicios financieros, o sea, lo engloba dentro del grupo de servicios financieros, pero con una coletilla que es no clasificada en otro epígrafe, ¿vale? Por tanto, sí está dentro del grupo de actividades financieras, pero en el grupo de otras actividades no reconocidas, ¿no? Y si te interesa el número, la 831.9 del impuesto sobre actividades. No es actividad extractiva, ¿no? A nivel de minería. No. Es otros financieros y ya está. Lo que sí tiene que ver en esta, ya que estamos hablando ya de tributación y de esta consulta que ha introducido Ancho, la clasifica así y tú has introducido antes la renta y has hablado del IVA en un momentito determinado. Sí hay que dejar claro que en ningún caso estas actividades, ni la de minería, ni cualquier otra transacción de criptomonedas, queda sujeta al tema del IVA. Es importante recalcarlo porque Hacienda lo trata, y como he dicho al principio, según de qué estemos hablando, lo tratan de una forma concreta. En este caso concreto lo trata como medio de pago y como tal son operaciones exentas en el impuesto del IVA, ¿vale? La conclusión de que sea una operación exenta en el IVA nos afecta en la deducibilidad del IVA soportado, que en ningún caso será deducible el IVA soportado que invirtamos en toda esta actividad de minería que estamos hablando hasta ahora, ¿vale? Por un lado la renta, que lo ha explicado muy bien Ancho, pero en el caso del IVA, tener claro que es una operación exenta de IVA y por tanto, como no vamos a repercutir IVA en el cobro de esos ingresos que tengamos de la actividad, no hay derecho tampoco a la deducción del IVA soportado. Cualquier inversión que tengamos relacionada con la compra de ordenadores o cualquier otro IVA soportado que podemos vincular a esta actividad. Por lo tanto, es una actividad exenta de IVA, aparte de que son operaciones exentas de IVA.
ante todos los casos, como empresa, estamos hablando. Como empresa, efectivamente. Porque luego entiendo que hay otros perfiles. Hemos hablado de las empresas cuyas actividades económicas sí que están vinculadas a esta actividad, que es la minería y por lo tanto no tiene nada que ver con un trader, ¿no? Por ejemplo, con compra-venta, ¿no? Entiendo que existe una profesión, ¿no? Que podría ser hacer de broker, de trader, ¿no? O de comisionista, ¿no? Es decir, que seas un intermediario. ¿Esto existe? ¿Está regulado? ¿No está regulado? Yo creo que habría que diferenciar dentro de lo que has comentado entre trader y broker. Es decir, trader es el que opera con su propio dinero, ¿vale? Entonces, eso no está regulado como actividad económica porque se considera rendimientos del capital mobiliario. Entonces, tú puedes comprar y vender lo que quieras. Luego ya veríamos cuándo tributa. Y, bueno, el cómo es fácil. Tributa en la escala del ahorro al 19, 21, 23. El cuándo tributa es la parte más complicada de lo que son las criptomonedas. Y el broker tiene la parte más compleja de toda la regulación de España. Por eso hasta este año creo que hay dos que están peleando por la licencia de la CNMV, pero hasta este año no había prácticamente nada en España porque los requisitos para conseguir la licencia son demenciales. Entonces, lo habitual era que los brokers estuviesen domiciliados en Chipre, en Malta o en Luxemburgo. En Suiza creo que también. Lo que comentaba, los requisitos de la CMV son muy elevados y ahora creo que hay dos exchanges, dos brokers en visos de conseguirlo. Ese es el que te da la tecnología para convertir y el que ejerce de intermediario para convertir tu dinero fiat, tus euros, en criptomonedas y el que se queda una comisión por el medio, ¿vale? Y es el que te otorga la liquidez del mercado, porque si te vas a intercambios más complejos donde te vayas a hacerlo tú mismo, los intercambios no son momentáneos. Tú tienes que buscar un broker que te dé la liquidez y que te busque el intercambio, ¿vale? Eso es lo que se opera habitualmente y es donde están pues, los grandes operadores como Binance, Coinbase o en el caso de España pues tenemos a Bit2Me y a Crypto. Pero el trader, el que lo realiza con su propio dinero y el que hace los intercambios, es el que tiene que tener mucho cuidado de qué intercambio realiza y cómo tributan esos intercambios, porque los cambios bueno, ahí sí que ya nos podemos explayar un poco Pepillo, los cambios de moneda a moneda, de cripto a cripto, no están bien vistos, por llamarlo de alguna forma, por la agencia tributaria de efectos tributarios. Porque, para acabar de entenderlo, ¿no? Estamos hablando que una cosa es, ¿no? Es el hecho de que yo haga, pues como igual que tengo acciones o cualquier otro producto, pues puedo comprar y vender. Y la otra cosa es la plataforma, ¿no? Que esto sí que es una empresa también que se dedica a, en este caso, intermediar con un producto muy concreto como es la criptomoneda, ¿no? Y que tiene una empresa alrededor de operar, ¿no? De tener la conexión, ¿no? Entiendo, en tiempo real, ¿no? Con el mercado, no sé qué valen las cosas, ¿no? Y se encargan también de tener la liquidez para poder recibir de una cosa y dar y viceversa, ¿no? Entiendo. Entiendo que fuera de esta plataforma, que como ha dicho Ancho, son contados, ¿vale? Y son empresas domiciliadas fuera de España, llegamos a lo que es el usuario final, el que realmente compra y vende criptomonedas, ¿no? Para uso particular, sus propias criptomonedas, ¿no? Ahí es donde estamos hoy y las consultas que nosotros tenemos en el despacho estos últimos meses se corresponde con este perfil de cliente, ¿no? Cliente que en su momento decidió invertir en criptomonedas, suerte los que la compraron a 8.000 euros el Bitcoin y que hoy vale 48 o 49.000 euros, ¿vale? ¿Y qué pasa con su tributación? Yo creo que esa es la pregunta estándar que nos encontramos en nuestro día a día, ¿no? Y un poco vamos a resumirla de esa forma, empezando por lo que ha dicho Ancho, saber que la ganancia patrimonial que se corresponde con la compra y la venta de criptomonedas tributa en la base del ahorro, en ese escalado de los 6.000 primeros euros al 19%, hasta 50.000 al 21% y por encima de 50.000 al 23%. En Cataluña por encima de 300.000 al 26%. ¿Vale?
Entonces, ese escalado que es fijo y no cambia, pero ¿qué va en este escalado, ¿no? De cuando hacemos operaciones con criptomonedas. Pues a partir de ahí tenemos que saber que son ganancias patrimoniales. ¿Y cómo se calculan? Pues muy fácil. Precio de compra con precio de venta. La diferencia es una ganancia, es una pérdida patrimonial. Y que se suman a lo largo del año las ganancias y las pérdidas, se netean y lo que queda tiene que declarar en el impuesto sobre la renta. ¿Vale? El problema es cuando hay N miles de operaciones dentro de un ejercicio, porque mucha de la gente que se dedica a la compraventa de este tipo para uso particular no se dedica a comprar un Bitcoin y vamos a ver qué pasa mañana o a ver qué pasa de aquí 6 meses, sino que está en permanente contacto con el mercado, entrando y saliendo no solo con Bitcoins, que es la más famosa, sino en cualquier otro tipo de criptomoneda. ¿Tributa o no tributa? Bueno, pues como ha dicho Ancho, hay consultas de la agencia tributaria que ya han dicho que cualquier cambio de activo, y para ellos un activo es cada una de las criptomonedas, cada cambio de criptomoneda es una ganancia o una pérdida patrimonial y por tanto hay que valorarlas y declararlas en tu declaración de renta. Una a una, si hay en miles de operaciones a lo largo de un año, parece imposible, no parece, es imposible que en el impreso de la declaración de renta tenga cabida. Por tanto, no tenemos otro remedio que sumar al final de año las ganancias y las pérdidas en una sola casilla y declarar eso como ganancia patrimonial. Yo creo que ese, al final, es el resumen de cómo declarar las ganancias y las pérdidas patrimoniales en toda inversión. Y no hace falta, repito, salir a la moneda fiat otra vez, volver a euros, sino que cualquier cambio de moneda de criptomoneda que haya es una alteración en el patrimonio y, por tanto, una ganancia. Y un poco lo que explicabais, ¿no? La diferencia entre sacarlo fuera de la criptomoneda o entre ellas, ¿cómo lo trataría? ¿Lo trataría por igual? El problema en España es que la agencia tributaria lo trata por igual. ¿Vale? Entonces, la agencia tributaria lo que dice es que si tienes un Bitcoin y lo transformas en Ethereum, eso es un acto tributable, eso es una permuta. Es como si es lo mismo que si tú hubieses vendido el Bitcoin en euros y luego hubieses comprado Ethereum. Son dos operaciones distintas. Y eso lo complica muchísimo. Hace muy complicado el seguimiento de todas las operaciones. Sobre todo en gente que es muy activa y que realiza muchas operaciones porque quiere probar o quiere jugar o porque quiere... Bueno, hay mucha gente que lo hace solo por tener skin in the game, por ver lo que pasa con lo que tiene en cartera, ¿no? O, no, meto pequeñas cantidades, pero es que si no las tengo, no me fijo lo suficiente. Vale, pero eso complica muchísimo tu declaración de renta. Hay otros países que no hacen esto, que mientras no lo vuelvas a convertir a fiat, no tienes que imputarlo a tu declaración de renta. Por lo tanto, Argentina, por ejemplo, lo que haces es, tienes Bitcoin, lo transformas en una stablecoin si crees que te va a afectar lo que hablábamos antes, te va a afectar la volatilidad o crees que va a bajar, en vez de venderlo, lo transformas en una stablecoin y no tienes un acto tributable, porque sigues teniendo criptos, aunque no sea Bitcoin. Y bueno, ahí sí que hay muchísimas diferencias entre países y vamos a tener un problema considerable, igual que ahora ha salido todo en prensa el tema de los youtubers que se van a Andorra, pues con las criptomonedas vamos a tener algo parecido. Que esto es el hecho de que yo como persona pues tribute en otro país y me acoja a una ley porque tengo muchas criptomonedas, ¿no? Que sea más favorable o más comprensible o lo que sea. Claro, si tú has comprado bitcoins a 100 euros y ahora valen 50.000 y con mudarte durante un año y hacer efectivo el canje otra vez a fiat en otro país, te evitas la tributación, es muy fácil para ti evadir esa tributación. Sí, sí. Mientras no mueva, ¿no? Mientras, en España al menos, mientras no lo toque de donde está, no va a tributar, ¿no? Pero si en algún momento pues pasa a otra criptomoneda, obviamente si lo convierto en dinero líquido, en euros, pues no pasa nada, ¿no? Pues... Aquí me gustaría recordar una cosa importante, ¿no? En España la declaración de la renta es una autodeclaración. La mayoría de impuestos que vamos a hablar y estamos hablando son autodeclaraciones. Lo que quiere decir es que tú tienes que reflejar en tu declaración de renta cualquier situación susceptible de tributación. Y por tanto, aunque tú hagas operaciones en España o fuera de España, si tú eres residente fiscal en España, tienes que reflejar tus rentas mundiales. Y por tanto, bajo los criterios de la Administración Tributaria Española, cualquier traspaso de moneda, de criptomoneda, es susceptible de tributación y por tanto hay que recogerlo en tu declaración de renta.
¿vale? Aunque estés trabajando en una plataforma situada en Reino Unido, en Estados Unidos, en Malta, en Chipre o en Suiza. En cualquier caso, tú eres residente fiscal en España, si lo eres, y por tanto rentas mundiales, y por tanto en tu autodeclaración de renta tienes que reflejar cualquier ganancia o pérdida patrimonial que tengas. ¿Vale? Recordamos que la obligación de declarar está en aquellos parámetros conocidos por la mayoría. Si tienes ingresos, rendimientos del trabajo superiores a 22.000 euros, estás obligado a declarar. Hay otros, pero si tienes ganancias patrimoniales, tienes obligación de hacer la declaración. Incluso si tienes pérdidas patrimoniales superiores a 500 euros, tienes obligación de hacer la declaración. Y por tanto, cualquier ganancia o pérdida patrimonial que tú obtengas, aunque sea en criptomonedas, tienes obligación de hacer la declaración. Y entiendo que tienes que ser mayor de edad para hacer este tipo de operaciones, o no importa. Nuevamente. Yo creo que ni siquiera podrías abrirte una cuenta. No. Casi lo daba por supuesto, pero ahora me vino a la cabeza y digo, ostras, si eres menor de edad, probablemente. Claro, tú piensas que ellos... Hay dos tipos de exchange, como había comentado antes, creo. Los que admiten fiat y los que no admiten fiat, ¿vale? Los que admiten fiat, los que admiten euros, por tu tarjeta de crédito, tienen una obligación, que es el hacer la labor de know your customer, que es lo que hace un banco cuando te pide el DNI, cuando te pide tu declaración de renta, etcétera, etcétera. Pues estos no están exentos de este tipo de obligaciones. Y ahí es donde tendrías tu limitación. Sí, no, igual que cualquier otra plataforma con acciones al uso, ¿no? Efectivamente. Que te meten obligaciones del Know Your Customer. Un poco imagínate que yo soy una persona que como particular en este caso, ¿no? Al hilo de lo que estaba comentando Pep, si lo quisiera hacer perfecto, ¿no? Porque aunque es una autodeclaración, pues tú declaras lo que crees o quieres, ¿no? Entre comillas. Entiendo que cada vez que haga una transacción, ¿no? Debería que apuntarme, ¿no? En euros la ganancia, ¿no? Para al final del año, ¿no? Sumar todos, ¿no? Esas N operaciones y fijar un valor, ¿no? Entiendo que sería algo tipo así, y la gran pregunta es ¿cómo se entera el señor Hacienda, ¿no? De si eso es verdad o no? ¿Qué tipo de trazabilidad hay? Aquí me gustaría decir una cosa. Por el hecho de que es una autodeclaración, Hacienda no tiene por qué enterarse hasta que tú se lo dices. El problema es cuándo se va a enterar ella si tú no se lo dices. ¿Vale? Yo creo que hay que decirlo de esta manera, ¿no? ¿Qué día se va a enterar Hacienda si tú no has declarado este tema, ¿no? Entonces, nuestra obligación, al menos la mía, lo entendemos así, nosotros tenemos que recoger la declaración, todo el hecho imponible. Uno de ellos son estas ganancias patrimoniales. No hacerlo implica un riesgo de una comprobación. Yo creo que hoy estamos hablando con un dinero que es transparente, que es público y que no estamos hablando de un dinero oculto, ¿vale? Y por tanto, en ese caso, tú tienes que declarar en tu declaración de renta cualquier ganancia patrimonial. Que Hacienda se vaya a enterar o no se vaya a enterar, yo creo que deja de ser una incógnita para el declarante. Otra cosa, y además es que yo creo que es bueno que la trazabilidad la tenemos que tener. Si nos vamos años atrás o el histórico que hemos venido haciendo, ha habido gente que durante muchos años ha invertido en bolsa y ha comprado y vendiendo acciones de Telefónica diariamente, ¿vale? Y por tanto, y eso también se declaraba en la declaración de renta. Y eso también necesitaba una trazabilidad y no te lo daba el banco, ni la entidad financiera que te llevaba esas acciones donde tenías depositados los valores, ¿vale? Tú tenías que hacerte el método FIFO, que es el mismo ahora, ¿no? Y por tanto tener la entrada y la salida de cada uno de los activos que tú tenías. En este caso, unas acciones que es verdad que cotizaban en bolsa, pero los que nos dedicamos a esto y los que habéis utilizado alguna vez algún servicio del banco para la compraventa de acciones, el banco nunca te da la ganancia o la pérdida. Nunca, a veces sí, pero mayoritariamente no. Pero no te lo da porque no puede, porque la norma fiscal te dice que tienes que aplicar un método FIFO. Y si tú tienes acciones compradas de Telefónica en un banco y en otro banco diferente, el banco nunca sabe en qué momento tienes que aplicar el FIFO o a qué acciones corresponden unas y otras. No es lo mismo que un fondo de inversión, que es ese fondo y te lo ha comprado el banco o la entidad financiera y te lo vende la entidad financiera. Unas acciones cotizan en bolsa y tú puedes vender cualquiera de ellas en cualquier momento. Yo creo que hay que trasladar eso a la equivalencia en las criptomonedas. El banco no lo sabe, el operador, el exchange, es el que te controla eso y eres tú el responsable
de crearte tu hoja de cálculo o lo que puedas para controlar vía método FIFO las entradas y salidas, ¿vale? Por tanto, otro método sencillo es saldo inicial menos saldo final, y ahí tengo unas ganancias por en medio que las puedo crear con esa mera diferencia, ¿no? Un poquito así, ¿no? Más menos entradas y salidas, ¿no? Yo qué sé, habría que buscar alguna solución de este tipo, pero que tenga una trazabilidad, que cuando Hacienda te pregunte tengas un método de justificar. Quizá no te vaya a preguntar por las ganancias porque se las va a creer, depende de las que sean, pero a lo mejor te va a preguntar por las pérdidas que te has restado ahí. Eso tiene que tener un justificante, ¿vale? Y no te lo va a dar una entidad financiera ni te lo va a dar nadie, lo tienes que justificar tú con tu hoja de cálculo y con tu aplicativo que hayas podido controlar todas esas entradas. Porque normalmente cuando alguien nos entra por la puerta y dice, oye, tengo criptomonedas, ayúdame a hacer la declaración de la renta, pues ¿por dónde empezáis? Mira, ahora voy a eso, pero has hecho antes una pregunta clave en todo lo que va a venir, no el cómo declararlo, sino lo que va a venir posteriormente, que es el cómo llega a Hacienda a eso, o qué te va a pedir. Entonces, hay algo que no hemos explicado, que es que las criptomonedas, salvo algunas excepciones, son traceables. Tú puedes ver todas las operaciones que se han realizado. Entonces, si Hacienda ve que en mi tarjeta de crédito Mastercard hay un cargo de 500 euros que va a Coinbase, que es, vamos a decir, uno de los exchanges más conocidos del mundo, lógicamente, en ese momento yo he adquirido criptomonedas. Y a partir de ahí se puede realizar el seguimiento de mis operaciones. O bien pidiendo un reporte a Coinbase, que además, como cotiza en Estados Unidos, bueno, para cotizar en Estados Unidos, en la bolsa americana, tiene obligación de responder a los requerimientos de información, tendrá que reportar mis operaciones y a partir de ahí podrán hacer el seguimiento de todas las operaciones que yo he realizado a partir de esos 500 euros. ¿Vale? Si he obtenido criptomonedas minando, ya es más complicado. No porque no sean traceables las operaciones, sino porque son anónimas. No saben que esa minería es mía, salvo que yo se lo diga. Pero si es a partir de un inicio de operación bancaria, todo es registrable, todo es traceable. Entonces, a partir de ahí, siempre puedes tirar del hilo y siempre puedes llegar al final. ¿Qué te pedirán? Pues si tienes ese el del que hablaba Pep, que lleves, aunque sea de andar por casa, de he realizado esta operación y valía tanto este día y lo he intercambiado por esta otra criptomoneda para tener un registro aproximado de tus ganancias y pérdidas de cada año, perfecto. Eso lo vas a utilizar tú para hacer tu autoliquidación. Pero cuando te requieran, eso no va a ser suficiente. Tendrás que aportar el CSV del exchange que has utilizado. Pero al final las plataformas son finitas y por lo tanto, en cierto modo, pues siempre podrás acabar rascando, ¿no? De que las cosas entran y salen por un canuto, ¿no? Que es el broker de turno, ¿no? Que la plataforma, ¿no? Que utilices para hacer este tipo de movimientos, ¿no? Efectivamente, depende del perfil de riesgo que tengas y de lo que te la juegues, sí hay cosas que son imposibles de demostrar. Porque si te metes en una ICO es la oferta inicial, ¿vale? Si yo en el ejemplo que ponía antes de las declaraciones de renta, digo, voy a hacer 100 declaraciones y tú eres uno de los primeros en entrar, si tú entras en esa ICO y luego no te doy el servicio de la declaración de renta, has perdido el dinero que has pagado, pero no tienes forma de demostrar que lo has perdido. Ahí es donde se complica muchísimo más la cosa. Pero en operaciones normales el seguimiento es relativamente sencillo. La parte más compleja es que la mayoría de exchanges no te dan, en los reportes, no te dan el par euro. Incluso no te dan el par dólar. Te dan el par Bitcoin o te dan el par BNB o te dan el par... Entonces tú tienes que realizar en tu Excel el cálculo manual para saber cuál es la ganancia o la pérdida patrimonial. Y luego las comisiones es un gasto y ahí sí que no vale. Efectivamente. Ahí es otro tema aparte, ¿no? Y si yo, por ejemplo, soy una empresa, ¿no? Y antes hablábamos, ¿no? Y decido cobrar en bitcoins, claro, esto pasa, ¿no? A lo que habíamos o pagar, ¿no? O yo soy un particular y pago, ¿no? Pero bueno, en realidad es lo que no queda, si es hasta qué punto es un activo o no, o cómo funciona la historia, ¿no? El hecho, porque una cosa es la actividad económica, la otra es que soy una empresa. Yo creo que lo hemos dicho antes, tú en el balance puedes tener cuantas cuentas de divisas quieras
Incluso hoy hay empresas que tienen cuentas de PayPal, por ejemplo, ¿no? Pues lo mismo, todo tiene que estar traducido a euros, a un valor determinado, y en este caso ajustado al euro a valor 31 de diciembre, porque tú en tu balance no solo tienes euros, porque tienes dólares o porque tienes, lo que decía, una cuenta en PayPal que tiene un valor determinado y también tiene que estar reflejado en tu contabilidad. Por tanto, la contabilidad, cualquier cobro que hayas tenido, cualquier cliente, si en vez de pagarte en euros te lo ha pagado en cualquier moneda virtual, tú tienes que reflejarlo en tu balance si no lo has transformado en ese momento a una moneda, ¿no? Por tanto, en el balance siempre tienen que estar todos los activos que tú tengas. Y por tanto, en la tesorería de la sociedad, una cuenta más podría ser una cuenta en bitcoins, por ejemplo. Hoy sería una cuenta de balance. Efectivamente. 100% y sería del grupo 1. Como quien tiene una cuenta acción balance de Telefónica. Estaría en el grupo de monedas de tesorería en el 5.7. Claro, yo estoy de acuerdo con Pep, depende del uso que le des. Si le das un uso de inversión a corto plazo, la puedes meter en una cuenta de inversión. Si la utilizas como una cuenta bancaria, ¿por qué diferencia hay? Depende del uso que le vayas a dar a esa criptomoneda, será la calificación contable que le tengas que otorgar. Ok, entendido. Y el hecho de que, pero si yo, por ejemplo, lo puedo, porque es un método de pago, ¿no? Para mí, por lo tanto, es una cuenta de tesorería, el hecho de que haya evaluaciones o devaluaciones, los voy a tratar de ninguna forma. Como una divisa, 31 de diciembre. Vale. Su valor de mercado, que lo conocemos permanentemente, y por tanto al tipo de cambio que apliquemos el 31 de diciembre, pues ajustaremos el día de cierre del ejercicio social, 31 de diciembre, ajustaremos el valor para corregir esa diferencia de cambio, como hacemos con los dólares, por ejemplo. O sea, simplemente es un ajuste anual, una vez al año, ¿no? A nivel de formal, ¿eh? Hablando formalmente de la obligación que tengo, ¿no? Que es hacer el cierre del balance, ¿no? Como cualquier otra cosa y ya está, ¿no? Entendido. Ya que nos lo han preguntado mucho, ¿no? ¿Qué es el modelo 720, ¿no? Que siempre apareciendo exactamente. Venga, el modelo 720 es una declaración, el título son declaraciones de bienes situados en el exterior, ¿vale? En el extranjero, donde recoge cada uno no todos, determinados activos que una persona residente fiscal en España tiene situados en el extranjero. Para hacer memoria, proviene del ejercicio 2012, a consecuencia de la amnistía fiscal que se produjo en España y que obligó a todas las personas que tenían activos situados en cualquier país tercero a declararlos en un modelo informativo. Por lo tanto, es una declaración informativa que no supone pago alguno, ¿vale? ¿Y qué se recoge en él? En él se recoge 3 bloques, ¿vale? El bloque primero es de cuentas corrientes y cuentas de ahorro. El bloque tercero, voy al último porque el del medio es más complicado, el bloque tercero es bienes inmuebles y el bloque de medio, que está dividido en 3 grupos determinados, pero es un solo bloque, recoge activos financieros, ¿vale? Y por tanto, si alguno de ellos 3 supera el importe de 50.000 euros porque tenemos una vivienda en un país tercero, en Andorra, por ejemplo, que supera el coste de adquisición 50.000 euros, tenemos obligación de hacer el modelo 720 y declarar esa vivienda. Si tenemos una cuenta corriente abierta en Francia o en Estados Unidos o en Suiza que supera los 50.000 euros, tenemos que hacer el modelo 720. No entro en detalles, pero así en casos generales, ¿vale? Y si tenemos un activo financiero situado en el extranjero, un fondo de inversión, unas acciones de una sociedad domiciliada en el extranjero, hay que hacer modelo 720 si el valor supera los 50.000 euros. ¿En qué grupo están las criptomonedas? Podemos encontrar diversas versiones. La mía y la última es que en ninguno de los 3. ¿Por qué? Porque está en un proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que incorpora por primera vez el concepto de criptomoneda en España, ¿vale? En una normativa fiscal. Y dice que a partir de la aprobación de este proyecto incluye la obligación de declarar en el modelo 720 las criptomonedas si están gestionadas por un exchange situado en un país tercero, ¿vale? Por tanto, incluso dice más, incluso nos hará declarar cualquier tipo de criptomoneda esté donde esté situada, ¿vale? Por tanto, en el modelo que vamos a presentar de aquí a 15 días, porque el día 31 de marzo finaliza el plazo para presentar la declaración del ejercicio 2020. Para los residentes fiscales en España, 2020, desde mi punto de vista y según las interpretaciones que yo le he acabado dando, no hay obligación de reflejar el modelo 720 actual
ningún tipo de valor de las criptomonedas, ni como cuenta corriente, ni como activo financiero. Ancho, no sé si estamos de acuerdo en ese tipo, en esa explicación, pero vista la redacción nueva del proyecto de ley, yo creo que no se hace mención en ningún caso a las criptomonedas en la ley anterior. Yo hace 6 meses no estaba del todo de acuerdo hasta que empezaron a hablar de la modificación del modelo 720, sobre todo porque, bueno, estamos yendo muy por encima y no estamos entrando en los pormenores, ¿no? de determinada casuística. Las criptomonedas pueden guardarse, pueden custodiarse, la palabra es custodiar, pueden custodiarse de diferentes formas. Entonces, las criptomonedas, por poner un ejemplo, se pueden custodiar o bien en un exchange que tiene sede fiscal en el extranjero, o bien incluso las puedes custodiar en un pendrive, ¿vale? En tu propio poder. Entonces, yo, bueno, hasta que sacaron este proyecto de reforma del modelo 720, interpretaba que las criptomonedas que tú tenías en tu poder no estaban depositadas en el extranjero. Lógicamente, las criptomonedas que tenías depositadas en un exchange extranjero sí estaban obligadas al modelo 720. Ahora, con esta modificación que va a salir de manera inminente, o se espera, pero bueno, con el revuelo que tenemos por otras cosas, a lo mejor se retrasa, añadirían un cuarto tipo de activo al modelo 720 exclusivo para las criptomonedas. Independientemente de si lo tienes en tu disco duro, en un banco, ¿no?, de español o en Suiza. Veremos cómo lo redactan, porque entonces, si el modelo se llama declaración de bienes en el extranjero y yo lo tengo en mi ordenador, pues igual ya no tiene sentido el nombre del modelo. Claro, el tema estaba es que hasta fecha de hoy no existía ningún exchange en España. Por lo tanto, si tenías criptomonedas, por narices, lo tenías en el extranjero, a no ser que lo tuvieras en tu disco duro. Efectivamente. Es una mala decisión porque, como se te estropea el disco duro, has perdido mucho dinero. Bueno. Básicamente, ¿no? Hay gente que tiene copias de seguridad en varios sitios, pero sí, sí. Bueno, es un riesgo, ¿no? Eso es lo que tienes. El monedero, ¿no? Bueno, también puedes perder el password, ¿no?, del exchange y estás igual de jodido. Pero bueno, que en el fondo es más o menos la misma historia. Entendido. Bueno, aquí veremos, ¿no? Es algo que entiendo que afectaría ya la declaración de renta que tenemos que presentar este año en curso, ¿o no? Bueno, el modelo 720 es una declaración informativa anual. Se presenta antes del 31 de marzo de cada año respecto al ejercicio anterior y, por tanto, ahora estamos confeccionando las declaraciones, los que vamos siempre a última hora, los que ya son muy prudentes ya la tienen hecha de hace unas semanas. Pero las que estamos completando ahora se cierran a 31 de marzo y, en principio, no recogeremos lo que son los valores en criptomonedas. En cualquier caso, deberían estar, debemos hablar de un límite de 50.000 euros. Si no superamos el límite de 50.000 euros de activos en el extranjero, en ningún caso están obligados a presentar modelos 700. Por lo tanto, se espera que este proyecto de ley sí que pueda afectar a la declaración, ¿no? La declaración del ejercicio siguiente, 2021, a presentar en marzo 2022, es cuando quizá o seguramente nos va a afectar esta modificación legislativa. Nos hacía una pregunta sobre la minería, como pequeño paréntesis, ¿no? Víctor, ¿no? Que si eres un minero de bitcoins, ¿no? La trazabilidad tiene especialmente en el momento que retiras este dinero, ¿no? Hasta el momento no hay trazabilidad porque no viene de ningún exchange. ¿Esto es correcto? Sí, tienes razón. A ver, es que si te lees el white paper, el de dónde sale todo esto, ¿vale? De dónde sale la base de Bitcoin y sigues sus principios, tú nunca transformarías este dinero. Por eso asumo que no hay trazabilidad, ¿vale? Cuando haces minería. Porque si siguieses esos principios, tú minarías y esperarías a que alguien te acepte ese dinero para utilizarlo. Nunca lo transformarías a fiat. Efectivamente, si transformas a fiat y eso supone tu fuente de ingresos, pues lógicamente ya tienes el seguimiento. Porque queda asociado a tu wallet, además. Si haces el seguimiento hacia atrás, queda asociado a tu nombre esa anonimización que te consigue Bitcoin una vez que la trazabilidad pasa por tu cuenta bancaria, desaparece. Entendido.
Un poco para ir cerrando ya, porque podríamos hablar de infinito, ¿no? Entiendo que como resumen, como empresa ya hemos hablado bastante, como particular que creemos que es lo que más nos interesa, lo tenemos que tratar como un activo que tiene un valor de mercado y que básicamente pues, las ganancias o pérdidas derivadas, ¿no? de ese activo pues las tenemos que declarar como tal, ¿no? Al final, como una ganancia, una pérdida patrimonial, como quien tiene pues, una acción o otro producto financiero, ¿no? Y que sí que hay el esfuerzo de ir para uno mismo, ¿no? Tener la trazabilidad, ¿no? Pensando para Hacienda, pero también pensando para uno mismo, ¿no? Para saber lo que ha Mira, ganado y lo que Roger, ha perdido, ¿no? siguiendo esta línea de activo que estás diciendo, hemos hablado mucho del impuesto sobre la renta. A mí me gustaría incidir en dos impuestos más, porque la lista de impuestos que tenemos es muy larga y hay dos que me debería incidir un poquito más, ¿no? Uno es el impuesto del patrimonio, ¿vale? Porque son activos y como tales tenemos una declaración que presentamos juntamente con la declaración de renta, los que están obligados a presentar en función de los límites del patrimonio que cada uno tenga, que has recordado bien que es un activo y como tal sí forma parte del patrimonio de una persona. Y como tal no podemos olvidar que hay que reflejarlo en la declaración del impuesto del patrimonio, ¿vale? Da igual en la casilla, como moneda, como cuenta corriente o como otros activos, otros demás bienes que dice el título, me parece, otros demás bienes no situados en otra casilla anterior, ¿no? Pues es un bien más que suma como el patrimonio de una persona. Por ejemplo, si una persona tiene, voy a poner una exageración, 1 millón de euros en una cuenta bancaria y el día 30 de diciembre compra bitcoins y le dan X bitcoins, 30 de diciembre evidentemente tiene cero en la cuenta bancaria, pero tiene bitcoins. Esa cuenta corriente habrá que declararla, o esos valores en bitcoins habrá que darlos en su declaración de patrimonio. Recordamos los límites, régimen general en España por encima de 700.000 euros obligación de declarar de valor de patrimonio, en Cataluña 500, en Galicia desconozco el límite que estáis, si estáis en régimen general o algún otro límite particular. ¿Vale? Esa declaración de patrimonio, ¿vale? Hay que sumar todos los bienes, cuentas, inmuebles, lo que sea, y cualquier activo que tengas, también recordar que hay que poner los bitcoins. Y hay otros dos impuestos que también me gustaría mencionar cuando hablamos de impuesto en una donación o en una sucesión, ¿vale? Son impuestos, el último desagradable, pero que nos encontramos en el día a día, ¿vale? Cuando una persona fallece y hay una herencia, recordar que ese bitcoin es un activo que tenía esa persona y que lo va a adquirir sus herederos de la forma que sea, pero van a adquirir unos bitcoins que tienen un valor en el mercado y que deben reflejarse y tributar por el impuesto sobre donaciones, sobre sucesiones, ¿vale? Y de la misma forma tenemos un impuesto de donaciones que cuando una persona le quiere regalar un bitcoin a otra, es una donación, no a cambio de dinero, sino a cambio de nada, es una donación y por tanto tributa en el impuesto sobre donación. Por tanto, son operaciones que a veces se nos escapan un poquito del régimen general y dices, bueno, ¿qué gano, qué pierdo, qué tal y qué cual? Sí, sí, pero si tú lo transmites de esta forma, ya sea por una donación voluntaria inter vivos o por una sucesión por mortis causa, hay que recordar que estos impuestos también tributan y también pagan. Entonces, vamos a un resumen de impuestos que tendría que presentar, ¿no? ¿Cuál sería, no? Estaríamos como particular, estamos hablando ahora, potencialmente, ¿qué impuestos debería presentar, ¿no? Hemos dicho que Hemos hablado del impuesto sobre la renta como régimen de ganancia o pérdida patrimonial, hemos hablado del impuesto del patrimonio, hemos hablado de sucesiones y donaciones, hemos hablado de una declaración informativa modelo 720 para seguramente el año que viene. Hemos hablado por ahí también de un IAE en el caso de una actividad económica y hemos hablado de un IVA, en ese caso exento, no sujeto, que por tanto por ahí sí nos escapamos, pero que nos afecta en la deducibilidad del IVA, ¿no? Por tanto es una lista de casi 9 impuestos que todos ellos hay que tener en cuenta en cualquier momento o en el momento de hacer una inversión en este tipo de monedas o obtener una retribución, ganancia, pérdida, lo que queramos de monedas virtuales.
Pues gran resumen, la verdad. Déjame acabar, Roger, déjame acabar de esta lista de aquí. Voy a hacer una mención curiosa, ¿vale? La ley de rentas del año 2006, la ley del impuesto a sociedades es 2014, la ley del impuesto a sociedades es del año 91, la ley del patrimonio es del 91 y la ley de sucesiones y donaciones del año 87. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que en ninguno de esos años nadie sabía lo que era una criptomoneda, una moneda virtual, un Bitcoin, ni nada de ese tipo. Por tanto, todo lo que hemos explicado hoy se basa en adaptación a la normativa vigente interpretando. Es verdad que hay ya consultas de la agencia tributaria y vamos interpretando, pero no dejamos de interpretar normas que en ningún caso fueron pensadas para o adaptadas a la compraventa ni de bitcoins ni ningún tipo de moneda de este tipo, porque no existían cuando las normas fueron redactadas. Pero sí que es cierto que es lo que hablamos, ¿no? Si el marco de concepto es un activo financiero, es un producto financiero, pues por defecto, pues haciéndolo puede meter allí, ¿no? En ninguna ley de estas encontraremos la palabra moneda virtual, bitcoin, criptomoneda, ninguna, porque cuando fueron redactadas eso no estaba en el mundo real. Pero bueno, el tipo la única discusión que está ahora mismo sobre la mesa es si es un activo financiero o si es una divisa. Esa es la única distinción que sí que puede afectar impositivamente, porque si fuese considerado una divisa no se tributaría hasta la salida fiat, el ejemplo que ponía antes de mantener las criptomonedas en stablecoins. Eso es lo único que está sobre la mesa. El resto es cierto que son interpretaciones, pero son interpretaciones que si tú coges la norma queda claro que hay que ir por los cauces que está diciendo Pedro. Que al Estado le interesa más que sea un activo financiero, ¿no? Que una divisa, básicamente. Mucho más. Por lo tanto, pues probablemente, ¿no? Siempre empujará, ¿no? a que sea un activo, ¿no? Entiendo yo, ¿eh? Sí, pero bueno, luego vienen los efectos internacionales de todo esto. Posiblemente en el resto de España esté un poquito más lejos, pero aquí que nos pilla cerca, yo las consultas habituales que tengo a estos efectos es me mudo a Portugal y no tributo. Esa es la consulta que suelo tener a estos efectos cuando hablamos de alguien que ha entrado en Bitcoin muy temprano, ¿no? Que ha entrado a valores muy bajos. Entonces, pues sí, tienes ese riesgo. Si tu interpretación es muy dura y al final estás grabando una alteración que no surte efectos sobre la economía real de momento, genera esos efectos. Sí. Pero bueno, esto la tributación de Portugal pues podría aplicar a a que tengo acciones de cualquier otro tipo, ¿eh? Y en el fondo, en esencia, pero volvemos a las mismas, ¿no? Sí. Tampoco veo a los estados muy interesados en que la gente tenga criptomonedas, así como concepto, ¿no? Cada uno tira por su casa, ¿no? Y una moneda descentralizada, ¿no? No, como estado, no creo que sean muy amigos. Genial, yo creo que hemos abordado un poco, bastante en detalle, yo creo, diría, para una primera toma de contacto. Hemos hablado no solo de qué son las criptomonedas, pero entender los distintos perfiles. Obviamente os animo a contactar con Pep y con Aisho ante cualquier problema relacionado con todo lo que hemos abordado hoy. Al final está claro que están acostumbrados, son especialistas y nos pueden guiar, que esto sí que siempre recomendamos, ¿no? Ir a hablar con profesionales, porque al final nos ahorramos un dolor de cabeza, claramente. Así que no sé si queréis añadir alguna cosa como conclusión, si no, pues despedimos a la audiencia y a los invitados. Y Pep, Anxo. Nada, despedirnos, gracias por la invitación y para mí ha sido un lujo poder compartir esta horita de trabajo con vosotros. Muchas gracias, Uye. Muchas gracias, Anxo. Gracias a todos por asistir y si no estáis todavía en esto y os metéis, con cuidado, por favor, poco a poco, que la volatilidad puede afectar para bien o para mal. Sí, hoy yo creo que no era el tema que nos abordaba, hablar más como producto y el objetivo no era recomendar, pero si vaya por encima yo creo que es un buen punto final. Son activos de mucho riesgo, de mucha volatilidad
y sí que en general con este tipo de productos recomendamos que uno sea consciente de dónde se mete y que intente no meter los ahorros, porque al final con un producto con mucho riesgo, sean criptomonedas o otro tipo de activos con mucho riesgo, asumir que se puede perder todo y esto es una cosa que es importante de tener en cuenta con estos productos. Así que el disclaimer para acabar, que creo que es importante. Así que nada, muchas gracias, gracias Pep, gracias Anxo, gracias a todos vosotros por venir y seguimos en contacto y vamos a dejar en la descripción, luego lo vamos a colgar en YouTube, así que vamos a dejar en la descripción también más información sobre Pep, sobre Anxo para que os podáis poner en contacto y si no, nos podéis escribir y estaremos encantados de echaros una mano. Muchas gracias y hasta luego, hasta otra. Gracias. Hasta luego.